Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas a esta emisión de Platicando con TV Ya. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo, les damos una cordial bienvenida pues aquí en su casa Aztele TV. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque vamos a hablar de la importancia de la protección de nuestros datos personales. Nosotros sabemos que ese tema está muy de moda, pero de repente los ciudadanos no tenemos claro qué son los datos personales, por qué son importantes, por qué de repente recibimos llamadas y no sabemos quién obtuvo, quién les dio nuestra información. Y para eso tenemos a un expertazo de la UNAM, quien nos va a hacer favor de explicar todo este tema, les repito, de la importancia de la protección de los datos personales. Él es Arquímedes Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Arquímedes? Gracias, con el gusto de poder saludarte a ti y a tu auditorio y por esta amable invitación a este medio de comunicación. No, hombre, Platicando con TV y por supuesto Aztele TV es tu casa. Gracias. Y mi querido Arquímedes, a mí me encantaría que me contaras un poquito de tu trayectoria, porque además de repente hay mucha información respecto a por qué son importantes nuestros datos personales y por qué es importante especializarnos en ciertos temas, en este caso en la seguridad de nuestra información, de nuestra información que tiene que ser muchas veces clasificada como reservada, como confidencial, pero no sabemos, digamos que por dónde debemos de protegernos más. Y a mí me interesa mucho saber un poquito de tu trayectoria y por qué te interesó dedicarte a esto. Claro, gracias. Mira, les platico a todo mundo, yo soy economista egresado por la UNAM, pero no se preocupen, no les voy a hablar de números, ni gráficas, ni tampoco de esos términos tan complicados que les gustan tanto a mis colegas. Y después, de alguna forma, tomé la decisión de aplicar los conocimientos de economía estudiando un programa de maestría en la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Buenísima, además. Sí, ahí me gradué como maestro en Gobierno y Asuntos Públicos. Y mira, la vida ha sido muy amable conmigo. A partir de que egresé de esta noble institución, me fui a trabajar un ratito al servicio profesional del entonces IFE y desde 2006 comencé a trabajar un derecho fundamental, dos derechos fundamentales que ahora es el motivo de la conversación. Uno, el tema de la transparencia y el acceso a la información, y también la otra vertiente que estamos también desarrollando, pues es el de la protección de datos personales. Ahí me puse a trabajar primero en el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, bueno, Infodefe, y ahora soy el director de obligaciones de transparencia del INAI. Y en todo este tiempo, poco más de 10 años, se dice poco, yo soy de la sub-50, pero bueno, hemos podido trabajar muy bien sobre este tema y la verdad es de que con mucho gusto atendimos esta invitación porque, como bien lo dices a la hora de iniciar este programa, el manejo de nuestros datos es cosa seria y más en estos tiempos de la informática y de que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Oye, Arquímedes, a mí me suena una duda. Mira, de repente en todos los spots televisivos, de repente en muchísimas conferencias, se habla de esta importancia de los datos personales, ¿no? Pero ¿qué son los datos personales? Porque de repente también los abogados utilizan tecnicismos jurídicos que para el común de la gente es difícil entender. Entonces, en un lenguaje muy ciudadano, ¿qué podemos entender por datos personales? Mira, yo creo que es muy sencillo. Toda la información que va asociado a una persona, que lo identifica o lo hace identificable, es un dato personal. ¿Cuáles son los datos personales por excelencia? El nombre, mi imagen, el número de la credencial del lector, el número telefónico, y así como eso se dan cuenta, hay una infinidad de información que se encuentra en todos lados. Pero déjame decirte una cosa, por ejemplo, si tú tomas la decisión de a quién invitas a tu casa o a quién o qué ropa llevas, quién puede utilizar tus cosas, resulta que no solamente en los bienes materiales las personas podemos tomar el tipo de decisiones sobre el uso y destino de los bienes tangibles, sino también resulta que la información no es de nadie más que de nosotros mismos. Entonces, pues ahora sí que como decían las abuelitas, cuanti más, debemos de tener mucho cuidado a quién le damos esa información. Y bueno, la verdad es que si yo les digo, yo me llamo Arquímedes Martínez, ¿qué consecuencias puede tener eso? Pues a lo mejor es benéfico porque mucha gente me va a conocer.
Pero si el día de mañana, por error, mi estado de cuenta queda tirado en la calle y alguien se da cuenta de que Arquímedes Martínez recibe su nómina en el banco fulanito, su número de cuenta es perenganito y además de manera periódica tiene un ingreso determinado, si es un vecino, no pasa nada. Claro. Yo vivo afortunadamente con mis hermanos y bueno, pues cuando llegamos les decimos, oye hermano, mira, te llegó esto y se lo damos. Pero la verdad es que si esto cae en manos de gente que no tiene buenas intenciones, sí, claro, nos pueden generar un daño muy importante. Sí, de grupos delictivos, bueno, se ha dado, seguramente va a ser pregunta obligada, mi queridísimo, que después te pregunte, oye, a ver, hace varios años salió esa nota, ¿no?, en donde decían que se robaron el padrón, por ejemplo, de los datos personales de todas las personas que estaban inscritas en las cuestiones electorales, ¿no?, o sea, el padrón electoral. Y eso sería importantísimo que pues después nos lo comentaras, pero a ver, a mí me surge una duda. Entonces, digamos que es un arma de doble filo, sí, los datos personales, porque por una parte nos ayudan a identificarnos y ser identificables, como tú mencionas, pero por otra está ese riesgo de que si una persona que no hace el uso correcto de mi información pudiera causarme a mí un daño y un perjuicio grave. Sí, eso es definitivo. Precisamente la importancia que siempre le decimos a todo mundo es que cuiden qué datos están difundiendo a todos los demás. Hace tiempo me fui a un centro comercial, digo, no les hago el comercial, pero bueno, era un parque de diversiones de niños y entonces había un stand de una cadena de hoteles de vacaciones y entonces nos decían, a ver todos los papás, ¿quién quiere meterse a un concurso para sacarse un viaje con 3 días y 3 noches gratis? Ahí vuelvo a recurrir a mi sacrosanta abuelita, ¿a quién le regalan las cosas? Sí, no, claro. ¿De dónde sale? Entonces, ¿dónde está el truco? Me acerqué con mi esposa y entonces vimos, oiga, ¿y qué tengo que hacer? Ah, mire, pues nada más llena estos datos en una hojita de papel. No tenía nada. Y diga, a ver, su nombre, su dirección, su teléfono, correo electrónico, y entonces comenzaban más elementos importantes. ¿Cada cuándo sale de vacaciones? ¿Qué lugares visitó en los 2 últimos años? ¿En qué hotel se hospedó? ¿Le gustaría que recibiera más información sobre nuestros planes de vacaciones? Cuando vimos esto, le dije a mi esposa, le digo, oye, ¿sabes lo que está ocurriendo acá? Me dice, ¿qué? Le digo, pues, estos cuates están lucrando con los datos personales. En una hojita, sin que hubiera una leyenda de aviso de privacidad ni nada, se estaban llevando no solamente mi nombre, mi correo electrónico, teléfono personal, estaban ubicándome más o menos cuál es mi potencial económico si es que salí o no salí de vacaciones en los 2 últimos años. Claro, dependiendo de los lugares que fuiste, de ellos, ¿no?, pueden ir calculando. Sí. Y también por ahí decían los mayores, no es lo mismo irse a Uruapan que a Europa, ¿no? Claro. Entonces, precisamente cuando revelamos destino, también revelamos potencialidad económica. Claro. Entonces, si utilizaran esos datos con fines comerciales, creo que no pasaría de que recibiéramos llamadas de decir, oiga, ¿le interesa un tiempo compartido? Y eso, ¿se acuerdan que fue pues una moda muy socorrida, ¿no? Claro, pero además no solo esa moda que dices de los tiempos compartidos, a la fecha, es más, yo te puedo decir que hace 15 minutos antes de iniciar el programa, cuando yo me estaba estacionando para llegar al canal, me hablaron de un banco para ofrecerme, además un banco en donde yo no tengo tarjeta, que no sé de dónde obtuvieron mi información, y esa es mi siguiente pregunta. Entonces, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la delicadeza de que se estén vendiendo esas informaciones o en qué momento está, digamos, que la jiribilla en donde te hacen una propuesta, como el ejemplo que tú pones en este lugar que tú fuiste de recreación, y que de repente, chin, ya estoy dando toda mi información? Sí, mira, yo creo que ahí es un tema en donde la protección de datos personales en México es un derecho fundamental que no tiene mucho tiempo en que comienza a ser primero conocido y la otra resguardado por autoridades y por la emisión de leyes y reglamentos. Simplemente anotemos que después de que se emite la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Protección Federal, en 2002, había solamente un capítulo en esa ley federal en donde decía, y para el caso de la protección de datos sí eran pocos artículos.
Entonces, estamos hablando de 2002. Luego, en 2010, se emite una ley federal que es de protección de datos para la protección de datos que están en posesión de los organismos privados. Y eso ocurrió en 2010, apenas 10 años. Esto nos lleva a pensar que precisamente cuando un derecho no lleva más de 10 años, más de una década, pues está en pañales. Entonces, este tipo de anomalías, afortunadamente la apuesta que debemos de hacer todos los mexicanos es que se vayan reduciendo, se combatan. Porque además, también déjame decirte, Caro, el tema no es solamente que se estén pasando los datos, sino que hay gente que se está haciendo rica a nuestras expensas. Lucrando, como dices. Había por ahí un estudio internacional que nos dice que si alguien logra copiar tu nombre, los dígitos completos, los 16 de tu tarjeta de crédito bancaria y los códigos de seguridad, claro. y además los mete en un medio electrónico, se calculaba que por cada información de ese rubro podían pagarte $30 en Europa, por ejemplo. Terrible. Entonces, por eso que es una industria. Claro. Y el otro punto es que precisamente en México todavía tenemos este tipo de problemas porque no quiero usar términos muy rimbombantes, abogadiles, pero el marco institucional está en pleno desarrollo. ¿Qué significa esto? Sí, creo que tenemos ya un buen punto de partida, en donde tenemos una ley federal que regula precisamente la protección de datos del sector privado y una ley general que apenas fue emitida en enero del año pasado, que actualizó todavía otra serie de elementos jurídicos, pero para los sujetos obligados de todo el país, o sea, del sector público. Entonces, estamos desarrollando cosas. México está avanzando, no a la velocidad que deberíamos, porque si viéramos experiencias como las de Europa, pues ellos ya tienen un buen rato precisamente trabajando en los temas. En Europa, desde que la Internet comenzó a ser analizada con la posibilidad de transferir de manera masiva volúmenes importantes de datos, es cuando se empezaron a espantar. Sí, claro. Y entonces llevan mucho más tiempo que nosotros trabajando. En México estamos todavía en pañales. Yo diría que nos falta mucho, pero tenemos un buen punto de partida. Pero también los especialistas en la materia nos dicen, no basta con que tengamos buenas leyes. Yo diría, afortunadamente ya contamos con un marco de regulación razonablemente bueno. Claro. Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar en varias cosas. Decirle a las personas qué son sus datos personales, desarrollar una cultura de la protección. También muy importante, ¿no? Esa parte de la prevención. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, el tema de del Internet, esta herramienta, siempre lo hemos dicho en este programa, en otros temas, pero que va la importancia de que esta herramienta acerca en muchas cosas, pero también si no la sabes utilizar se vuelve un peligro. Claro. En este caso, esta herramienta del Internet ha sido, desde tu perspectiva, más enemiga o más amiga del tema de datos personales. Mira, yo diría que la tecnología la tenemos que ver más como una potencial aliada, pero sí saber tratarla para que esa aliada no se vuelva una, pues ahora sí que una enemiga que nos sepulte. Me explico. Mira, la Internet nos ha hecho un mundo mejor comunicado. En el pasado, saber lo que ocurría dentro de nuestro propio país, de un estado a otro, nos costaba trabajo. Teníamos que ir a los estados, comprar un periódico y ahora casi en tiempo real. Agarramos un smartphone, agarro una red social y puedo saludar a los amigos. Ahora en el trabajo donde estoy, tengo amigos afortunadamente en los 32 estados. Y por ejemplo, tenemos un chat en donde de los 32 estados hay encargados en donde nos están diciendo qué dificultades o no tienen para operar una herramienta tecnológica. ¿Qué te quiero decir y qué les quiero decir a nuestros amigos del auditorio? La Internet nos puede facilitar las comunicaciones, claro. Nos puede ayudar, yo creo que hace menos de 10 años era impensable que pudiéramos a golpe de un clic obtener una cantidad de libros, sí. ¿No? El mes pasado vi con mi hija mayor El nombre de la rosa y entonces
se sorprendió cuando me dijo, papá, oye, ¿ya viste cómo hacen los libros? Cuando está esa escena donde Sean Connery llega a donde están los bibliotecarios transcribiendo los libros. Le digo, pues ve, hija, antes de la imprenta. Ahora, en Internet, la capacidad que tenemos de consultar libros en tiempo real. Claro, totalmente digitales. Y la otra, la posibilidad de tener una televisión como esta, conversando con TVA, claro. Nos da la posibilidad de hacer cosas inimaginables. Yo lo que diría es, qué bueno que los tenemos, qué bueno que la herramienta es nuestra aliada, pero así como nos comunicamos muy rápidamente, imagínense lo que pueden hacer las personas manejando los datos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esta era de la información, yo escuchaba a una persona que nos decía, mira, ¿qué vas a hacer? Puedes comprar una casa con alberca. Por tener alberca y tener hijos pequeños, ¿la vas a rechazar? O mejor les enseñas a tus hijos sobre qué previsiones hay que tener y tú trabajas para saber en qué momentos permites el acceso a la alberca. Lo que tú dices, esa cultura de saber cómo proteger tus propios datos personales. Exactamente. Ahora, me surge también la duda, ¿hay como niveles de datos personales? ¿Cómo está esto dividido? Sí, mira, de los datos personales los clasifican de varios tipos, ¿no? Por ejemplo, los que nos identifican, hace un momento decía el nombre, mi número de credencial de lector, mi número de seguridad social, pero también hay otros que por su naturaleza se les denominan sensibles. Y esos datos personales sensibles son aquellos que si se revelan nos pueden generar un perjuicio muy grande. Por ejemplo, si alguien revela su preferencia de partido político por el cual piensa votar, puede ser sujeto de discriminación. Sí, claro. Si a alguien se le divulga, por ejemplo, su origen étnico o su condición médica, pensemos, por ejemplo, alguien que tiene, que sea seropositivo por ser portador de VIH en un lugar hostil, puede ser sujeto no solamente de discriminación, sino se le puede poner en riesgo la seguridad misma. Bueno, se me viene ahorita, hablando tú, haciendo la alusión de las películas, se me viene a la mente aquella película de Filadelfia, ¿no? En donde claro. El actor justamente se revela que él tiene, bueno, que es homosexual y que tiene el VIH o SIDA, y bueno, es totalmente discriminado, ¿no? Claro. Arquímedes, ¿te parece que vayamos a un corte comercial? Claro que sí. Amigos y amigas, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TVA, solo por Aztele TV. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV Ya, con el maestro Arquímedes Martínez, y estamos hablando acerca de la importancia de la protección de los datos personales. Y mi querida Arquímedes, en el corte pasado, yo te decía, bueno, a ver, hay varias clasificaciones respecto a este tema de los datos personales, y tú nos decías que una de ellas era esos datos sensibles, ¿no? Y nos ponías el ejemplo de que si tú revelas que perteneces o que quieres votar, ¿no?, a la hora de tener elecciones por cierto partido político, puede ser sujeto a discriminación. Claro. O si se entera la gente que tú tienes algún tipo de enfermedad que desafortunadamente para la sociedad es mal visto, pues igual ahí te están señalando y estás con la lupa, ¿no? Claro. ¿Qué otra clasificación tenemos? Mira, hay otro tipo de clasificación que también causa mucha preocupación, los datos patrimoniales. ¿Tienes una casa? ¿Eres propietario? ¿La estás pagando a crédito? ¿Tienes vehículo? ¿Cuánto ganas? ¿Tienes cuentas de inversión, de ahorros, tarjetas de crédito? Este tipo de datos pues está revelando, si se difunden de una manera inadecuada o sin autorización, estaría revelando, por un lado, la capacidad adquisitiva de una persona, pero si nos vamos a los ojos de la delincuencia organizada, la verdad es que nos deja fríos porque mucha gente, cuando los detienen después de secuestrar a personas, lo que nos dicen es que se dedican a estudiar a los potenciales objetivos para ser secuestrados para saber cuánto les van a pedir. Incluso, de verdad, yo ahí les diría a todos, a todo el auditorio, tenemos que ser conscientes de que regalar o difundir o no tener cuidado con nuestra información puede ser potencialmente dañino no solamente para uno, sino también para nuestros seres queridos. Sí, por supuesto. Entonces, de verdad, este tipo de clasificaciones nos ayudan a ir percibiendo que la información no es solamente Arquímedes Martínez más su domicilio, sino que también hay otra clase de datos. Que hay un tema de seguridad importante, pues ¿no? Sí. O sea, es gravísimo eso. Ahora, se me viene a la mente en esta clasificación que tú mencionas, la patrimonial, ¿tiene que ver esto, por ejemplo, con la 3 de 3, ahorita que está tan de moda, ¿no? Y que estamos en época electoral, que de repente muchos de los, o la mayoría de los políticos dicen, no, esta es mi declaración patrimonial, y de repente empiezas a ver y no cuadra con los bienes que realmente tienen, con los que están diciendo, y entonces también se presta un tema político en donde la seguridad está de los dos lados, ¿no? Sí, pero yo creo que en este tema que es bien interesante, Carol, qué bueno que lo planteas, es que de verdad nuestros políticos de repente como que se quieren pasar de listos, ¿no? De verdad. Sí, nos quieren ver la cara, la verdad. Sí. Yo creo que piensan que no pensamos. Exacto. No, mire, el asunto es que si se trata de Juan Pérez, que tiene un negocio privado, claro, tiene todo el derecho a resguardar su información. Pero resulta que las personas que nos dedicamos primero a la cosa pública, que somos funcionarios públicos, y aún más, aquellos que quieren ser tomadores de decisiones y que van por cargos de elección popular, pues entonces ahí tenemos que poner en la balanza. ¿Qué hacemos? Vemos el interés público de que se ventile a toda la población datos altamente importantes que nos revelen si esa persona que quiere ser presidente municipal, diputado, asambleísta, presidente de la República, regidor, tiene, o cualquier cargo de elección popular, es congruente la información de su patrimonio si toda su vida ha ganado dice haber ganado determinada cantidad y de repente nos sale con que tiene una casa en una zona residencial. Sí, claro, no, es cuando dices no cuadra. Entonces, precisamente nuestros políticos están acostumbrados a tratarse de agarrar de cualquier lado para decir, pues es que vulneran mi seguridad. Sí, pero ahí hay un tema de interés público. Y el interés público es saber si las personas que quieren llegar a gobernar tienen antecedentes en donde
todo el patrimonio que llevan acumulado es congruente con lo que dicen que ellos han hecho. Y entonces, pues ahí comienzan a tejerse historias bien interesantes, porque hay quienes dicen que, bueno, no pongo nombres, pero hay quienes dicen que son profesionales en determinada actividad y resulta que viajan al extranjero o viajan de manera frecuente. Y en ese sentido, las preguntas a las que tenemos derecho una vez que, por ejemplo, medidas como la difusión de los formatos de las declaraciones 3D3 nos dan datos relevantes. Claro. Sí hay un tema de obtención de datos personales, sin embargo, ahí el tema que les diríamos es el interés público por conocer quién aspira a gobernarnos o ocupar cargos de elección popular es mucho mayor. Y el otro punto que por ahí también se comenta es que los que nos dedicamos a la función pública tomamos la decisión de someternos a la vitrina pública. Claro. Y otro detalle, cuando comenzó todo este tema de la transparencia, abrir la información, muchos funcionarios públicos nos decían, ¿cómo voy a revelar cuánto gano mensualmente? ¿Es dato personal? Indudablemente. Se reservaría o nadie podría conocer cuánto ganas si tú estás en la iniciativa privada. Pero nomás resulta que como lo que gana un funcionario público es producto de los impuestos, pues claro que tenemos que saber cuánto ganan, por qué ganan determinada cantidad. No, por supuesto. Entonces, y ahorita, por ejemplo, también me viene tan de moda esta ley de seguridad interior, que de repente los ciudadanos decimos, oye, a ver, supuestamente de lo que han manejado los medios de comunicación, de la información que han dicho que los ciudadanos nos tenemos que involucrar en esta ley, es que está coartando justamente la libertad y el derecho a la información. Tú estabas diciendo algo muy importante. Si hay servidores públicos que se dedican a eso, a servir, que están en esa red pública y que su función es ser transparentes y abiertos para que no haya duda de nada de su actuar, ¿qué opinas tú de esta ley de seguridad interior? ¿Viola algún tema de datos personales? Yo creo que sí, y de hecho, precisamente el INAI, en la institución donde trabajo, hizo un planteamiento público en donde decíamos que hay una extralimitación, que bajo el principio de la seguridad nacional, de entrada se intentan reservar expedientes y rubros temáticos de información. Y no solamente eso, manda a un segundo término toda la legislación en materia de transparencia, acceso a la información y también de protección de datos. Entonces eso que se ganó hace 10, 15 años que tú estás mencionando, digamos que lo están echando para abajo. Sí, invocando la seguridad. Déjame decirte, la verdad es que el tema de la seguridad en todo el mundo... Porque además es un término muy ambiguo, ¿no? O sea, ¿qué entra como seguridad nacional y qué no? Sí, de hecho, como que lo utilizan los políticos como el petate del muerto. No, de verdad. Pero yo creo que lo que hay que hacer es un uso muy responsable de ese término. Claro, cuando hay situaciones en donde el Estado y las condiciones de gobernabilidad están vulneradas, se tienen que abrir condiciones particulares, pero no por cualquier amenaza que no es ni de Estado ni en las instituciones públicas. Es un problema de gobernanza. Se puede socavar las garantías que antes se denominaban individuales y ahora decimos no podemos permitir que se coarten derechos fundamentales. ¿Como cuáles? Estos dos, el de acceso a la información pública y la protección de datos. Porque resulta que con la Ley de Seguridad Interior, si a alguien se le ocurre declarar por evidente necesidad el estado especial, entonces pueden exigir datos personales o también se puede prohibir a todo el mundo difundir determinada información. O sea, casi nos lleva a un estado de excepción. Sí, claro. Entonces, por eso es que el INAI en su momento hizo una declaración pública en donde decía, no, claro, esto está contraviniendo muchos de los derechos fundamentales que ahora hemos logrado ganar y ojalá la Suprema Corte de Justicia, cuando resuelva estas controversias que está apenas desahogando, pues se ponga del lado de los ciudadanos. Ojalá. Claro, ojalá actúe con responsabilidad y no se deje llevar por las presiones y los intereses de tanto político que le ha hecho muchísimo daño a este país, ¿no? Claro. Y bueno, también me vino ahorita a la mente, tú en los cortes pasados nos decías, a ver,
¿Cómo ya tenemos una legislación que ha sido robusta, que si bien nos comparamos con los europeos todavía nos falta, pero ya estamos más posicionados y ahorita lo importante es que ya se cuentan con estas herramientas jurídicas, con esta normatividad y cómo aplicarla, ¿no? Porque también pasa mucho eso, que tenemos grandes normativas y de repente dices, chin, ¿cómo hago que esa normativa se pueda realmente aplicar? Pero además, yo te confieso que como ciudadana de repente decimos, a ver, ya tenemos instituciones, pero en sí no sabemos cómo operan o de repente les cambian los nombres y ya no sabes si es lo mismo, pero se llama distinto. En el caso de ustedes, bueno, empezaron como IFAI, ahora son INAI. ¿Me podrías contar un poquito para que todo nuestro público, en un lenguaje, por favor, muy ciudadano, porque yo entiendo que estos tecnicismos jurídicos son imprescindibles, pero tratar de explicar cómo ha sido esa evolución y si hay una persona ahorita del auditorio que nos esté viendo y que quisiera hacer alguna consulta con ustedes, acercarse con ustedes, bueno, ver qué hace el INAI y cuál ha sido su evolución. Claro, Carol. Mira, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así de largo es el nombre, por eso le pusieron INAI, pues es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no está subordinado a ninguno de los 3 poderes de la Unión. Y esto es así porque el constituyente permanente, o sea, la Cámara de Diputados y Senadores en conjunto, decidieron que existiera este tipo de organismos para que, sin que se vieran coartados por intereses particulares, tuvieran la libertad de hacer su chamba. Les debe de sonar que, por ejemplo, el Banco de México también ya es un organismo constitucionalmente autónomo, el INEGI, la Comisión de Derechos Humanos y ahora el INAI. ¿Qué ha cambiado a lo largo de todo esto que hemos dicho de cómo evoluciona el marco normativo en el país? Pues mira, no solamente por fortuna han cambiado y se han mejorado las normas, sino también las autoridades que son competentes para proteger tanto la transparencia y el acceso a la información pública como la protección de datos, evolucionaron y pareciera ser que si alguien viera, pues antes se llamaba IFAI y ahora INAI, pues nada más le cambiaron la F por la N. No, en el pasado lo que ocurría es que, por ejemplo, el IFAI solamente era autoridad para regular a todos los organismos públicos del gobierno federal y particularmente del Poder Ejecutivo. Entonces, hagan de cuenta, el IFAI solamente era autoridad en la materia, en las secretarías de Estado, de la Administración Pública Central, y fondos fideicomisos públicos y demás que formaban parte de la administración pública. Cuando se convierte ahora en INAI, el Congreso de la Unión toma una decisión que creo que es muy afortunada. Crea una autoridad de carácter nacional, pero a su vez crea algo que se llama Sistema Nacional de Transparencia. Y entonces el INAI, junto con todos, un conjunto también de organismos hermanos en los 32 estados de la República, se coordinan en algo que llamamos ahora Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Entonces, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, te diría, el cambio de leyes nos ha permitido pasar de tener una autoridad muy acotada al Poder Ejecutivo y solamente a la Federación, en donde todo el país, todo el mundo actuaba de manera descoordinada, a ahora contar con una autoridad de alcance nacional, respetando el pacto federal, coordinándose con organismos homólogos en todo el país en un sistema nacional de transparencia. Entonces, sí hemos tenido, primero, en las leyes un avance importante, en cómo se han modificado los actores, autoridades para regular estos 2 temas, estos derechos fundamentales, y bueno, creo que esas son buenas noticias para todos los que nos están viendo. Por supuesto. Pero la chamba que tenemos todavía enfrente, ¿para qué te digo? Nos falta bastante. No, por supuesto. Mi queridísimo Arquímedes, ¿te parece si vamos a un corte comercial? Y claro. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV y hablando de la importancia de la protección de los datos personales solo por Aztele TV. No se vayan.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues amigas y amigos de Platicando con TVIA, continuamos con esta emisión hablando acerca de la importancia de la protección de los datos personales. Yo soy Carol Orozco, a nombre de Alfredo Trujillo, les agradecemos mucho que estén con nosotros aquí en Aztele TV. Y bueno, Arquímedes Martínez, que tú nos estabas diciendo en el corte pasado, bueno, ¿por qué es tan importante todo esto de la protección de los datos personales? Ya hemos hablado qué son los datos personales, qué regulación tenemos, cómo está México posicionado. Y bueno, mi pregunta va enfocada, te confieso, en un tema personal, ¿no? Yo decía al principio del programa que antes de venir yo estaba estacionándome y de repente recibo una llamada, y en esta llamada es una señorita de un banco en el cual yo nunca he dado mi información, no tengo absolutamente ninguna tarjeta, y me empieza a decir que yo soy candidata y que por el historial tan bueno que yo tengo quieren darme una tarjeta, ¿no? Quieren ofrecerme una tarjeta, lo cual a mí, con todo lo que me has contado, te confieso que me preocupa y digo, oye, ¿estará realmente hablándome esta señorita de este banco? ¿O estará hablando estos grupos delictivos que tú dices que pueden hacer mal uso de mi información? Entonces, aquí, pues digamos que está muy en riesgo ese tema de nuestra seguridad, ¿no? Claro. Sí, mira, Caro, de verdad que no es un caso aislado. La verdad es que creo que casi todo mundo que tenemos una cuenta bancaria sufrimos del mismo flagelo. ¿De dónde obtiene esta gente la información? Ellos dicen que cuando uno les pregunta, ¿de dónde sacó mis datos? Me dicen, su banco se lo dio. Y no es cierto. El asunto es que cuando una persona de estas nos llama por teléfono, quiere decir que alguien más que tiene acceso a las bases de datos que tienen efectivamente los bancos, sustrajo la información de manera ilegal, porque los bancos, cuando recaban nuestra información, tienen un aviso de privacidad. El aviso de privacidad es la clave con la cual comienza la regulación de los datos personales. Si uno va al banco y queremos abrir nuestra cuenta,
pues ese aviso de privacidad indica quién va a recopilarlo, por qué y para qué y qué tipos de datos nos están pidiendo y que no se va a utilizar para otro fin que no sea el de podernos localizar y poder estimar, por ejemplo, límites de créditos, etcétera. Pero cuando alguien nos llama de las instituciones bancarias como la que tú comentas, quiere decir que alguien sustrajo la información. Entonces, ahí lo primero que les recomiendo a todo nuestro auditorio es que cuando reciban ese tipo de llamadas, lo primero que tienen que hacer es pregúntenle, oiga, ¿de dónde sacó la información? ¿Quién se los dio? Y van a ver que todo el mundo va a trastabillar y le va a decir, su banco, sí, ¿qué banco? Porque le informo que si mi banco, en el cual tengo abierto una cuenta, le dio información de manera ilegal, lo voy a demandar. Dígame qué banco. Y la otra que les recomiendo a todos ustedes es que si pueden, graben la información. Que la graben en donde sepan el nombre del operador, qué compañía, o si es un call center, y fundamental que les digan de dónde sacaron la información. En la mayoría de los casos les van a colgar, ¿eh? Porque a veces a mí qué me ha pasado, que de repente también cuando me llaman por teléfono, luego es identificable ese número, pero también muchas veces dice número desconocido, ¿no? Como cuando te hablan de un Nextel, que dices, no hay manera de que yo pueda registrar ese número. Entonces, es preocupantísimo lo que tú estás diciendo, pero estas dos recomendaciones son muy buenas. Entonces, tratar de grabar y además de exigirle, oye, a ver, ¿quién me lo dio? ¿Mi banco? ¿Qué banco? ¿Con quién? ¿No? O sea, tratar de como se dice, digamos que coloquialmente, de rascarle para ver de dónde obtuvieron esa información. Sí, la verdad es que es bien preocupante. Yo la otra vez recibí una llamada donde decían, oiga, con el señor Químenes Martínez, sí, él habla. Oiga, pues le informo que el banco fulanito le tiene preautorizado un crédito de nómina de un monto preciso. Y es nada más cuestión de que por favor pase, quiero confirmar con usted los datos que tenemos de su domicilio y que pase a firmar unos papeles al banco. Oigan, no. O sea, estos cuates ya tuvieron acceso a mi nombre, que tengo una cuenta bancaria, hicieron una estimación de cuánto gano, precisamente por eso me estaban ofreciendo un crédito claro. que le llaman de nómina fast track. Y eso, de verdad que es más que preocupante. ¿De dónde obtienen los datos? De manera ilegal. De manera ilegal, una persona lo que debe de haber hecho, sobre todo si es de los responsables de resguardar esta información, lo que hizo es hacer una copia ilegal de la base de datos y venderla. No, bueno. Eso es lo que hacen. Hay un mercado No, impresionante. y parte de la corrupción. Ahí volvemos a ese tema de lo que más adolecemos los ciudadanos, ¿no? Parte de esa corrupción, que es, bueno, terrible. Oye, y hablando con este tema, te confieso que aquí en Platicando con TV Ya, nos encanta, pues digamos que, como se dice coloquialmente, la grilla. Entonces, pregunta obligada, mi queridísima Arquímedes. En el caso, por ejemplo, ahorita que se vienen las elecciones, hace muchos años, o bueno, si no hace muchos años más bien, se salió en un noticiero y además en varias notas periodísticas que en la colonia Tepito se vendió una base de datos de nuestro Instituto Electoral. Sí. Entonces, lo cual es terrible. A mí como ciudadana me preocupa eso porque ahorita, repetimos, estamos en épocas electorales, ya terminaron las precampañas, empiezan las campañas ya en forma, vamos a ver cómo pinta el país con esta continuidad o con un cambio que se dé verdadero. Y para eso me preocupa todo lo que nos estás diciendo. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a las autoridades encargadas, no solo electorales, sino en general las autoridades encargadas en que se le dé una seguridad al país, en que se le dé una seguridad a elecciones? ¿Crees que estén tomando en serio este tema de los datos personales y su protección? Mira, yo creo que efectivamente es un tema que nos debe de preocupar a todos, un poco en complemento a ese tema. Yo recuerdo haber leído ahí por 2010 una nota en donde un policía judicial que va vinculado a este tema refería que lo mandaron a hacer la detención a unas personas y que para lograr agilizar su trabajo se juntó con sus compañeros de la corporación para ir a Tepito porque les estaban vendiendo parte de la copia del padrón electoral y además lo procesaban para vincularlos a números telefónicos de una compañía y además no solamente eso, sino que también nos estaban indicando los patrones de uso de telefonía celular. Terrible. Entonces, el policía lo que decía, ¿saben qué? Pues es que me mandan a hacer detenciones. Dice, y de aquí a que solicito la información por vía legal, me tardo
más de una semana y el presunto delincuente se me va. ¿Qué hicimos en la corporación? Se hicieron una cooperación, compraron la base de datos ilegal y entonces él lo que dijo, busco el nombre del presunto persona que tengo que detener, lo cruzo con el domicilio que trae registrado en el padrón, más el número telefónico y también en qué compañía celular está y de dónde lo hizo. Y con eso él decía, me voy directito a detenerlo. Eso lo hizo una persona que trabajaba en las instituciones de combate a la delincuencia organizada. Patético. Patético. Entonces, el punto aquí es que, pero eso no paró ahí, esa nota fue de 2010. Luego en 2012 volvió a ocurrir lo mismo y ahora, la semana pasada, un poquito de comercial, es que el presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, junto con el presidente del INAI, el doctor Francisco Acuña Llamas, pues firmaron un convenio precisamente la semana pasada en donde iban a incrementar las medidas para la protección de la información que está en el Registro Federal de Electores, que es la matriz de donde salen los principales datos. Después de estos temas tan sonados de delincuencia de datos personales, resultó que al parecer la fuga de información no ocurrió por funcionarios del propio INE, sino que en los procesos electorales, por ley, el INE tiene que darle copia a los partidos políticos. Y miren, yo hace algunos años fui presidente de casilla y me sorprendí porque cuando terminó la elección todo el mundo ya nos queríamos ir a dormir. Y encontré en el piso los cuadernitos impresos que les dan a los representantes de los partidos políticos tirados. Cuando los levanto están las copias de las credenciales de elector, en donde está nombre, domicilio, clave de elector. Esas estaban tiradas. ¿Qué ocurre? Creo que en este caso estamos ante una situación en donde el INE y el INAI están coordinando esfuerzos para que precisamente las personas que reciban o que se les transfieren esta información, que es la copia del padrón electoral, hagan un uso mucho más prudente y cuiden las copias y que no terminen en manos de la delincuencia organizada. Por supuesto. Entonces, creo que son signos alentadores. Falta mucho, pero la verdad es que en el momento en que la legislación electoral fue creada para combatir el predominio de una fuerza política que causó mucha desconfianza, es que muchas de estas herramientas se abrieron a los participantes y bueno, y hoy tenemos las consecuencias. Claro. La perspectiva yo creo que es de un relativo optimismo de que podemos mejorar las cosas. Ya hubieron daños en el pasado reciente y afortunadamente se está reaccionando. Quizá no con la velocidad que hubiéramos deseado, pero las cosas ya están funcionando en esa dirección. Nos falta mucho por hacer, sobre todo para meter en cintura a las grandes corporaciones privadas. Cuando vayan, por favor, a cualquier centro comercial a contratar servicios bancarios, financieros, siempre exijan lo que se denomina el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es la puerta de entrada para saber que esa institución u organización va a manejar de una manera lícita nuestros datos personales y no va a ser garantía de todas maneras, ¿no? Entonces, así es como la veo. No, bueno, como dices tú, hay una parte alentadora, pero por otra es decir, como ciudadanos, seguir atentos y no prestarnos a este juego de la delincuencia organizada, porque si no, imagínate qué terrible que llegue en manos de ellos, ¿no? Claro. Y bueno, esperemos que entonces en estas elecciones realmente, pues este convenio que ha hecho el INAI y el INE, pues realmente dé resultados, porque sería gravísimo, pues no solo que no haya una transparencia y una protección de esos datos correctamente, sino que además se preste a otros actos de corrupción, claro, ¿no? Sí, que es algo terrible. Ahora, en cuanto a tu perspectiva de experto en este tema de datos personales, ¿qué futuro te ves tú? Me encantaría que nos contaras un poquito, ya nos contaste la historia, ya nos contaste qué son los datos personales, ya nos contaste cuáles son las recomendaciones que nos das como ciudadanos, pero me encantaría también un poquito saber la proyección de Arquímedes Martínez. Gracias, Carol. Mira, la verdad es que, primero que nada, pues, sí, soy un funcionario público convencido de estos dos temas. Me gusta trabajar por las personas y la verdad es que he tenido el privilegio de salir a trabajar hombro con hombro con órganos garantes, homólogos al INAI en todo el país. La verdad es que creo que ahí el Ser Supremo ha sido muy
benevolente conmigo para darme esa oportunidad de servir a los demás, pero precisamente ahora se abre una ventana de oportunidad muy importante porque comerciales que el órgano garante de la transparencia de la Ciudad de México, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoDF, está en proceso de elección de los directivos que pues, van a tener a su cargo la responsabilidad de dirigirlo. Y entonces es cuando uno dice, si ya he trabajado durante más de 10 años, tengo experiencia en transparencia, protección de datos, pues es el momento de aspirar legítimamente a este cargo de dirección. ¿Quiénes eligen estos directivos? La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, y pareciera ser que estamos próximos a que la Asamblea designe quiénes van a presidir este instituto. Yo creo que este tipo de toma de decisiones se vuelven un reto muy importante, porque de verdad le digo a todo el auditorio que nos ve, no solamente tenemos que tener buenas leyes, como lo decíamos, tenemos que tener buenas instituciones, pero para que las instituciones sean buenas, las personas que los dirijan no deben de ser improvisados, claro, no deben de servir a intereses particulares y sobre todo deben de estar convencidos de que vamos o debemos de servir a las personas. Yo sí lo digo con toda claridad. La semana pasada nos llevamos una mala sorpresa de que el presidente saliente de este instituto prefirió irse a hacer política antes de terminar su periodo y nos dejó tirada la chamba. Entonces, creo que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tiene en sus manos esto para que ojalá se fije con perfiles profesionales, y la verdad es que yo quisiera tener la oportunidad de servir ahora a todas las personas en el órgano de dirección de este órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México, ¿no? Oye, pues de verdad te deseamos muchísima suerte. Nos quedan 2 minutitos. En estos 2 minutitos me gustaría que nos comentaras algo más a la ciudadanía, pero yo más que nada agradecerte. Y algo que me, además de que me dejas muchísimo, pero algo con el que me quedo es la importancia de que los servidores públicos se la crean, que su chamba es servir realmente a los ciudadanos, a nosotros, porque este caso que me comentas es terrible. O sea, esta persona, en lugar de estar preocupado por dejar bien y ser profesional su trabajo, está haciendo algo terrible. Entonces, en estos 10 segunditos, pues, por favor, te despidas y yo agradecerle al público. Pues agradecerles a todos mucho su atención, Caro. La verdad es que estoy muy agradecido con estas nuevas tecnologías de la información que nos permiten llegar a lugares inimaginables hasta hace poco tiempo. Agradecer el espacio y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de estar de nuevo contigo en este programa y sirviendo a toda la ciudadanía. Pues mucho éxito en toda tu labor profesional, y amigas y amigos, nos estamos viendo el próximo lunes. Esto es Platicando con TVIA y por favor continúen sintonizando Haz Tele TV. Yo soy Carol Orozco y les mandamos un fuerte abrazo a nombre de Alfredo Trujillo.